la pantalla? Sí, podemos ver perfectamente su pantalla. Otra vez. Ahí. Ahí. Ujú. Yo no me veo en... Sí, yo sí lo puedo ver. Puedo ver Ah, su ok, presentación y perfecto. lo ve a usted. Ajá. Muy bien. Ujú. Adelante, Empezamos. Doc. Ujú. Hola, ¿qué tal? Buen día. Soy el doctor Juan Carlos Balcázar Rodríguez, médico ginecobstetra, y vamos a hablar un poco sobre la bioética y su implicación en la fertilidad asistida. Pero primero, hagamos un paréntesis en el tema del concepto de lo que es bioética. Muchas personas piensan que es una ciencia, que eh, es rama de la medicina, y realmente no es esto. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta es que la bioética es un proceso racional que nos va a permitir pensar, ordenar, valorar, explicar, pero sobre todo argumentar la toma de decisiones en un evento en donde se involucre la vida humana. Por lo tanto, hablamos de fertilidad asistida y es ahí donde al momento de ayudar a formar un nuevo ser humano es que la bioética entra debido a que este es su principal factor, el proteger y involucrarse donde haya vida humana. ¿Y qué es la fertilización asistida? Bueno, la fertilización asistida, como su nombre lo dice, son todos los tratamientos o procedimientos que van a tener como finalidad el establecimiento de un embarazo. Y háblese de todos los procedimientos que incluyen la manipulación tanto de los ovocitos como los espermatozoides, es decir, los óvulos con los espermatozoides o ya una vez fecundados como embriones humanos. Y esto lo vemos en el glosario de terminología en técnicas de reproducción asistida que se presentan en la Organización Mundial de la Salud. Esta fertilización asistida, tenemos fertilizaciones de baja complejidad y de alta complejidad. ¿Cuáles son las de baja complejidad? Bueno, la fertilización asistida de baja complejidad es aquella inseminación artificial que no tiene más que la finalidad de evitarle todo el camino al espermatozoide y acercarlo. Hagan de cuenta que si ustedes van a correr un maratón de 42 kilómetros, bueno, por ahí hace unos años fue una situación que se presentó con un reconocido personaje en el cual empezó la carrera, lo sacaron de la carrera y lo dejaron en el kilómetro 38. Entonces aquí lo que se hace en la fertilización asistida de baja complejidad es acercar al espermatozoide en lugar de establecer todo el recorrido del canal vaginal, atravesar eh, toda la pared uterina posterior hasta entrar dentro de la cavidad uterina y se deja el espermatozoide en la cavidad uterina para que su trayecto sea más corto y el espermatozoide no se vaya a cansar. ¿Y qué es lo que abarcan todas las técnicas de reproducción asistida? Bueno, la fecundación in vitro, la transferencia de embriones, algo que se conoce como FIPTE. La FIPTE tiene como finalidad tomar el espermatozoide y el óvulo fuera, fecundarlos y posteriormente transferir esos embriones al interior de la matriz de la madre. Hay una transferencia intratubaria de cigotos, una transferencia intratubaria de embriones ya, la criopreservación de ovocitos y embriones, la donación de otras personas de óvulos y embriones y lo que es conocido como el útero subrogado. Ojo, las técnicas de reproducción asistida, como les comentaba, estas son las de alta complejidad. Las de baja complejidad, que incluyen a la inseminación asistida, no es una técnica como tal de reproducción asistida de alta complejidad. ¿Y hasta dónde hemos llegado? Bueno, los procedimientos de fecundación artificial han avanzado tanto, pero también de una forma negativa, generando mejores características para los embriones, pero manipulando su sistema genético y con fines diagnósticos y terapéuticos. Y también, ¿por qué no decirlo?, con fines comerciales. Sin embargo, hay que plantearnos algunas interrogantes dentro de este tema tan increíble.
cabe hablar de la existencia de un derecho a experimentar con embriones, es decir, es fáctico considerar que uno puede manipular a los embriones con la finalidad de mejorar la calidad de un embrión, y qué directrices o qué legislaciones se deben de establecer. Dentro de nuestro país tenemos unos huecos increíbles dentro de este tipo de legislaciones y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Sin embargo, pues como no tenemos todas las respuestas, cabe en la mesa poner qué tipo de implicaciones o de reflexiones debemos de tener ante este tipo de procedimientos. Y la bioética nos dice, todo lo que se puede alcanzar es éticamente bueno, o es decir, se debe hacer todo lo que se puede hacer. En esta interrogante principal debemos de tener en cuenta que se han encontrado muchísimos avances terapéuticos, como por ejemplo la clonación de algunos, ya vimos hasta hace algunos años, la clonación de la oveja Dolly, que tuvo mucha serie de cambios genéticos y que finalmente murió de estas mismas complicaciones que se presentaron por la modificación genética. Durante la tercera asamblea de la Academia Pontificia para la Vida, que se realizó en 1997, se estableció la identidad y sobre todo algo que no teníamos todavía, que es el estatuto de la persona o el estatuto del embrión humano. Algo muy importante que debemos de revisar dentro de este estatuto es que se le da la condición de una persona, de un individuo, que individuo viene de la capacidad que tiene de no poderse dividir. Si nosotros cortamos a un ser humano, no se va a volver un ser humano cada parte fraccionada. Entonces, viene de ahí la individualidad de cada uno de nosotros. En esta Asamblea General se reunieron biólogos, médicos, filósofos, teólogos y juristas de diferentes partidos, de diferentes países, perdón, trabajaron juntos sobre el tema del Estatuto del Embrión Humano y al mismo tiempo de lo que es la trascendencia de este difícil estatuto que se le da, ya que algunos grupos que se han encontrado a favor de ciertos cambios en la persona, en la ideología, se trata principalmente de minimizar o de discriminar al embrión humano debido a su condición de embrión. Y debemos de razonar aquí la naturaleza y la identidad del mismo o del propio del embrión, tomando en cuenta que el individuo es un ser único, distinto e individual, es decir, es irrepetible. Aun cuando sean gemelos, van a tener una conducta y un DNA diferente, reconociendo siempre que el embrión es un nuevo ser humano en formación y que no va a evolucionar, sino al contrario. El embarazo es un proceso ordenado y progresivo que tiene como finalidad el nacimiento del ser humano, pero ya se es un ser humano desde el momento mismo de la fecundación. Si no se es ser humano desde este momento mismo de la fecundación, no podríamos generar la condición de humanidad en ninguna otra etapa de la vida. Y es bioéticamente correcto la manipulación de gametos, es decir, es correcto tomar a los embriones y modificar su ADN con la finalidad de buscar una raza superior, una raza más, sin menos problemas de salud. Es éticamente correcta la donación de gametos y la llamada reducción embrionaria, que no es otra cosa sino el realizar la extirpación de uno de los embarazos dentro de la madre, que se traduce como un aborto. Y la criopreservación prolongada de gametos, que finalmente pasan 10, 12 años y se dice, no, ya no se van a fecundar y se van a desechar esos embriones ya fecundados. Entonces, de tal suerte que tenemos un vacío legal muy importante, no solamente en México, sino en todo el mundo existe un vacío legal y también falto de ética. No existe en todo el país una legislación adecuada para este tipo de procedimientos que lo regule o que sancione la conservación o en su defecto la destrucción, que no es otra cosa sino
el matar a los seres humanos que se encuentran en esta etapa embrionaria. Y una falta de aplicar lo que conocemos como corporeidad del ser humano a todo embrión. Es decir, también ese embrión estamos sujetos a tener un alma, a tener un cuerpo, a tener una posibilidad de desarrollo dentro de cualquier ser humano. Y tenemos que analizar, por supuesto, qué es la maternidad. La maternidad es una experiencia que solamente la tienen las mujeres. Y aun cuando digan que las personas gestantes actualmente está muy de boga decir, pero es la manera más terrible de decirle a una mujer que no puede ser más que ella sola la que puede tener la capacidad de fungir como madre. O sea, no existen personas en el mundo que no sean mujeres que puedan ser madres. Y la experiencia de una mujer que se convierte en madre la engloba un conjunto de fenómenos. O sea, la maternidad no es algo como que me tomo una pastilla, tengo a mi bebé y ya. Provoca una serie de cambios en toda la estructura corporal, en los ojos, en la circulación, en el corazón, en los riñones, en la piel, en el cabello, en las uñas, en toda la economía corporal. Esta maternidad generará cambios que se van a traducir, obviamente, en un cambio morfológico y psicológico de la mujer para dar como resultado el nacimiento de un ser humano. Y hablemos de qué es la maternidad subrogada. Bueno, la maternidad subrogada implica el nacimiento de un bebé que es gestado por una mujer ajena o parte ajena de lo que es las personas que desean tener hijos. Puede tratarse de una persona con problemas de fertilidad, una mujer que sea sola, un varón o una mujer, o personas del mismo sexo. ¿Y qué tenemos aquí en contra? Bueno, tenemos en contra algo muy importante que no hemos visto. Bueno, aquí los principales países que permiten la maternidad subrogada son Canadá abierta, en Estados Unidos en algunos estados, no en todos. En Rusia es limitada, curiosamente, a parejas heterosexuales. Si un hombre solo quiere rentar un vientre para que sea ser papá, no se puede, solamente está limitado a las mujeres. En Ucrania es limitada, en el Reino Unido no tiene limitaciones ni restricciones y ya empiezan a tener los principales problemas legales, por lo cual están algunas iniciativas tratando de revertir o poner algunos candados para este tipo de problemas. En Tailandia sucede una situación muy curiosa y muy peculiar. Esta iniciativa que se dio en el 2015 limitó a todos los nacionales de Tailandia, es decir, no puede entrar en Tailandia una persona de otro país a realizarse procedimientos de maternidad subrogada. Debe de ser forzosamente un matrimonio heterosexual, donde al menos uno de ellos debe de ser tailandés y la mujer tenga que tener forzosamente problemas de fertilidad. Aquí hay otra situación muy curiosa. Los padres como requisito deben de tener más de 25 años y ser consanguíneos de los futuros padres. También aquí es algo muy curioso porque en otros países se busca obtener un beneficio por el hecho de rentar el vientre y en Tailandia es completamente altruista y la que acepta ser madre gestante, el tener un vientre subrogado, no cobra absolutamente ningún peso. Es decir, es altruista. En México solamente tenemos 2 estados de la República que permiten la fertilidad o la maternidad subrogada. Yo vivo en Sinaloa, tristemente es uno de los estados, y digo tristemente porque se generó esta legislación sin consentimiento, sin aval y sin tomar en cuenta a los colegios tanto de pediatría, de psiquiatría o de ginecología. Y en Tabasco. ¿Y cuáles son los tipos de subrogación de vientre que se hay? Bueno, tenemos algunos ejemplos como esto, y esto está obtenido de la Facultad de Ciencias de la UNAM, en donde una mujer puede aportar el óvulo y ser ella la madre y se implante ese óvulo fecundado de otra persona en el vientre de una persona diferente y obviamente los padres van a tener
parte de ese material genético, producto del embarazo, van a tener esa relación genética. También tenemos, por el otro lado, una fecundación de una mujer que es diferente, que otorga un óvulo. Ese óvulo es fecundado por otro espermatozoide de otra persona y en la madre gestante es la que va solamente a servir como una incubadora, por decir así, para tener ese embarazo y será entregado para la crianza a una pareja diferente y por lo tanto no tendrán una relación genética. Un tercer ejemplo es cuando la mujer aporta un material genético y este se implanta en una mujer diferente, en donde el recién nacido será entregado para su crianza a una tercera persona sin tener una relación genética ninguno de los dos, ni el papá ni la mamá que se van a quedar con ese bebé tendrán un contacto directo genéticamente con ese bebé. ¿Y qué huecos o implicaciones bioéticas tiene esto? Bueno, estamos ante un contractualismo. Es decir, ese contractualismo es yo pongo las condiciones, tú las firmas, las aceptas y donde se ven involucrados, curiosamente, embriones, ¿sí? Que no tienen absolutamente ningún voto, ninguna voz en ese contrato. Y no solamente va implícita la vida de esos embriones, sino también la mujer que porta ese embarazo también pone su vida en riesgo. Porque, ¿qué es lo que va a pasar si esa mujer se ve involucrada en una situación de salud, como en un cáncer, por ejemplo, y en caso de presentar ese problema importante, o bien una preeclampsia, una eclampsia, y los que rentaron el vientre no están de acuerdo en que esa mujer termine su embarazo? Entonces, en ese contractualismo que existe, en ese contrato, ¿verdad? No se está definido legalmente si quiénes o quién determinará la continuidad del embarazo o se terminará en qué momento. Este proceso, obviamente, como dice aquí la diapositiva, sustituye completamente los derechos universales, porque el principal derecho que se tiene es de que ese menor tenga una familia. Ninguna familia tiene el derecho a tener un hijo. Si fuera así, el Estado garantizaría que todas las familias de México tuvieran un hijo al menos. Sin embargo, ese proceso del menor, ese derecho fundamental universal, es del menor a tener una familia, no al revés. Y volvemos a lo mismo. Todo lo técnicamente posible es éticamente bueno, es decir, se debe hacer todo lo que se puede hacer. En conclusión, cerrando esto, el ser humano tiene un valor intrínseco, independiente de lo que realice. Es decir, hemos tenido mayor valor por lo que tenemos que por lo que somos. El valor del ser radica en su ser antes de su hacer. El grave error de la sociedad es que hemos amado más las cosas que se hicieron para tener que lo que se hizo para amar, que son las personas. La bioética es frecuentemente rechazada porque se le toma como una religión, como parte de una religión, y cuando esto es completamente erróneo. Sabemos que en 1977, que Potter fue uno de los introductores de la bioética, existía solamente el Código de Nuremberg, que es el predecesor de algunas de las situaciones que se tomaron para cambiar o para introducir el término de bioética. Y esta bioética generalmente se cierra constantemente la puerta y algunas personas la ven como si la bioética fuera un continuo retroceso. La bioética cada día estará buscando ser puente entre lo humano y lo científico. Es tan increíble lo delgado de la línea donde empieza lo humano y donde termina, donde empieza lo científico y lo termina, entre lo humano y lo experimental, entre lo humano y lo tecnológico, y que no es posible establecer una conexión real considerando
que en todo momento la bioética se terminará como punto fundamental el defender la dignidad de todo ser humano. Entonces, es importante establecer primero qué es la bioética, hacia dónde vamos y todas las técnicas de reproducción asistida, excepto posteriormente hablarán mis compañeros sobre la naprotecnología, que es una de las alternativas importantes y que son bioéticamente correctas de este término. Por su atención, muchas gracias. Estaré pendiente de sus comentarios. Muchas gracias, doctor Juan Carlos. Le agradecemos su participación y muchas gracias.